Bien, buenos días estudiantes, sean ustedes bienvenidos a la clase de hoy. Tenemos como tema examen 1. Bien, este tipo de exámenes pues son muy comunes en cuestiones de postulación universitaria, pero quisiera recordarles que antes de pues empezar la reunión, comenzar la videoconferencia, les tengo que pues manifestar que me deben de enviar las tareas ya hasta el día viernes, todas las tareas que hayan pues ido recabando, ya que hasta el momento no me han enviado ninguna tarea al correo que les di la otra vez. Les voy a dar pues este correo donde ustedes van a tener que enviar las tareas que han ido pues completando a lo largo de las semanas que hemos estado pues trabajando. Recuerden que todos los temas yo ya los he culminado hasta el día de hoy que vamos a terminar prácticamente el libro. Sin embargo, ustedes tienen pues esa, digamos, esa particularidad de que hemos también estado avanzando algunas tareas incluso en clase. Entonces, prácticamente ustedes van a tener que observar los videos para que puedan darse cuenta de ello, ¿no? De que hemos estado avanzando tanto la teoría como la práctica de su libro y también algunos ejercicios de las tareas, para que ustedes no tengan tanto por hacer. ¿Bien? Sin embargo, como les decía, mi preocupación va en que no he recibido ninguna tarea hasta el momento y necesito pues las notas de ustedes, por lo tanto necesito que me lo envíen, digamos que lo más pronto posible. ¿Bien? Como han tenido pues las semanas consecutivas, hemos estado pues completando paso a paso los temas, ustedes seguramente ya tienen pues su libro casi completo. Por lo tanto, esta semana solamente vamos a tomarle foto y enviarlo por el correo que está a continuación, que es mi nombre, Melissa, con doble S, punto, Álvarez, T de taza, G de gato, F, arroba gmail.com. ¿Bien? Todo en minúscula, tal cual se encuentra en la parte final de esta diapositiva. Bien, lo voy a volver a proyectar al último, pero de igual manera tengan en cuenta esto, ¿bien? Tengan en cuenta que el único medio por el cual yo voy a recibir las tareas y que tienen que colocar ustedes como asunto es pues precisamente por el correo, ¿bien? Entonces, bien, les comentaba entonces. Ahora, les comentaba que vamos a iniciar con las, digamos que las preguntas que nos están propiciando pues su libro. Vamos, entonces, vamos a completar. Dice, términos excluidos. Bien, la Universidad Nacional de Ingeniería nos propone este examen de admisión donde nos dice los términos excluidos como primera pues parte del ejercicio. ¿En qué consisten estos términos excluidos? Es pues precisamente donde nosotros debemos de identificar aquella palabra que no guarda relación con el significado de las demás. Entonces debemos de ver cuál es la relación que tienen cada una de estas, ¿no? Tenemos vejar, tenemos mortificar, tenemos esquivar, censurar y satirizar. ¿Bien? A ver, vamos a ir por la primera parte, la primera palabrita. ¿Qué significa vejar? Vejar con V. A ver, vejar con V significa maltratar a una persona. Maltratar a una persona o hacerla pasar por una situación humillante o vergonzosa. ¿Bien? Entonces, implica el maltrato, la humillación, etcétera. Mortificar. ¿Qué significa mortificar? A ver. Mortificar significa lastimar el propio cuerpo o una parte de él como una penitencia, ¿no? El maltrato también tiene esa, digamos, esa palabrita que se repite, ¿no? El maltrato. ¿Qué significa esquivar? A ver, esquivar se da cuando nosotros vamos
y vamos a realizar un movimiento para evitar, mira esa palabra, eludir un asunto o un problema. ¿Bien? Rehuir, es decir, no tiene nada que ver con el maltrato, ¿no? Censurar, a ver, censurar, ¿qué significa para nosotros? Vamos a buscar el significado en nuestra cabecita. Cuando nosotros censuramos algo, censurar significa suprimir, modificar, digamos que prohibir, eso significa censurar, ¿bien? Es aquella acción en la cual nosotros vamos a decidir si se ajusta o no se ajusta a algunos planteamientos. Si no se ajusta, pues no la publicamos, no la exhibimos, no la asumimos, ¿bien? A eso se refiere. Y satirizar, cuando nosotros satirizamos algo, tiene que ver mucho con criticar con agudeza a una persona. Siempre. Entonces, vamos a ver acá, ponerle en ridículo, ¿no? Tenemos aquí que todas estas de aquí implican un maltrato. Sin embargo, esquivar no tiene nada que ver con ese maltrato, ¿verdad? Porque implica rehuir. Esquivar es rehuir, ¿bien? A una situación dada. Entonces, la palabra que no tendría nada que ver con las demás sería precisamente la letra B. ¿Bien? Seguimos entonces. Vamos a seguir con el tema. Elegir la palabra que debe excluirse por no guardar relación de significado con las demás. Vamos a elegir la palabra que debe excluirse por no guardar relación con las demás. ¿Cuál se va? Tenemos trigo, tenemos arroz, tenemos café, perejil y cebada. Excelente, muy bien allí quien me ha enviado, muy bien Anderson, la letra D, ¿no? Pero no tiene nada que ver con los demás son pues algunos tipos de cereales. Sin embargo, perejil no, es una hierbita, ¿verdad? No pertenece a ese grupo. En la número 3 tenemos delicado, muy bien la letra D, delicado, nimio, pequeño, exiguo, minúsculo. Si te das cuenta, 4 palabras se relacionan por su significado, ¿no? Por ser sinónimos. Recuerda que los términos excluidos son el ejercicio más fácil, porque tú identificas uno, dos que se parezcan, y ya el que no se parece, pues, en su significado es la que se va, ¿no? Aquí, nimio significa pequeño, minúsculo. Pequeño ya sabemos que es corto, ¿no? Exiguo, ¿qué significa exiguo? A ver, exiguo significa, un ratito por favor, ya, exiguo significa que es escaso, insuficiente, pequeño también. Minúsculo también sabemos que es pequeño. ¿Cuál no pertenece? ¿Cuál no pertenecería entonces si hemos dicho que todas las demás son casi sinónimos, por no decirlo que son sinónimos? Delicado, ¿qué cosa es? Fino, suave, cortés, sensible. Eso es delicado. Entonces no pertenecería, ¿verdad? Al grupo de las demás. Se va delicado. Y por último, la número 4 nos dice, volvemos a elegir la palabra que se debe excluir. Sanear, reconstruir, recuperar, erigir y recomponer. ¿Cuál se va? La mayoría son sinónimos, ¿no? Tenemos sanear, tenemos reconstruir, recuperar, erigir y recomponer. Hay una palabra aquí que es un poquito difícil, ¿no? Tal vez no la conocemos, que es, pues, por ejemplo, sanear. Por eso es importante que conozcamos cada uno de los significados de cada palabra. Sanear, por ejemplo, implica ¿qué cosa? Recuperar, ¿no? Sanear significa dar las condiciones necesarias de sanidad o si no, nuevamente recuperar algo que estaba mal, ¿no? Eso significa sanear, recuperar, reconstruir, que es lo mismo. Reconstruir, sanear, recuperar. Recomponer, ¿qué significa? Componer lo que estaba ya mal, ¿no? Eso significa recomponer. Erigir, sin embargo, erigir
no tendría nada que ver con los demás, ¿no? Porque erigir significa construir desde lo que está pues sin hacer nada. Construir o levantar una edificación. ¿Ya? Mientras que las demás solamente tú la vas digamos que cuando se maltrata un objeto, tú la tratas de curar. Eso significa sanear, curar. Reconstruir también es como si estuvieras construyendo de lo mismo que ya está hecho. Sin embargo, erigir es recién construir, hacerlo desde un inicio. Entonces, la palabra que se va sería erigir, porque no tendría nada que ver con las demás. Mientras que las demás ya tienen algo ya hecho, en el caso de erigir no hay nada hecho, recién se va a hacer desde un principio, ¿ya? Aquí entonces la palabra que se va es la letra E. Conectores. Conectores es otro tema que también hemos visto a lo largo de los temas que ya nos ha dado su libro, ¿bien? Elija la alternativa que al insertarse, nos dice, en los espacios en blanco, dé sentido lógico al texto. ¿Qué palabras aquí nos daría sentido al texto si es que las incorporamos, si es que las insertamos? El incremento de informaciones, la proliferación de emociones vicarias a través de la televisión no conducen al enriquecimiento de la persona. La potencia de este medio audiovisual, sabemos audiovisual, su utilización al servicio del libre mercado conlleva a perfilar seres alineados. Entonces, ¿cuál sería ahí la respuesta? ¿Cuál sería allí la respuesta? Tenemos ni en la primera, ni, pues, o, más, que significa pero, porque no tiene tilde, pero porque, es decir, o, sin embargo, debido a, y, antes bien, y, no obstante, puesto que, pero. A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la alternativa correcta? A ver, vamos a ver, nos dice el incremento de informaciones, pero la proliferación de emociones. Recuerda que este más no es de cantidad, no es que decimos más la proliferación, no. Eso de acá no tiene tilde, corazón. Es más de pero. Es más de pero. ¿Bien? A ver, el incremento de informaciones, si nosotros queremos añadir, podríamos poner y, ¿verdad? Y la proliferación de emociones vicarias a través de la televisión no conducen al enriquecimiento de la persona. Hasta ahí se acaba la primera parte. Antes bien, la potencia de este medio audiovisual y su utilización al servicio del libre mercado conlleva a perfilar seres alineados. ¿Bien? Tenemos aquí pues dos que están añadiendo y aquí están contrastando. ¿Bien? 6. Elija la alternativa que al insertarse en los espacios en blanco dé este sentido lógico. Nuevamente, tenemos conectores. Aquí, numerosos antropólogos han realizado estudios en variadas comunidades campesinas del Perú en un esfuerzo por investigar el funcionamiento actual de la reciprocidad. Otros han comparado culturas antiguas cuya característica común fue el desconocimiento del dinero. ¿Cuál será entonces aquí la respuesta correcta? A ver, vamos. ¿Cuál será la respuesta correcta? Estamos hablando de numerosos antropólogos, ¿verdad? A ver.
Muy bien. Bien, excelente, Anders. Muy bien, te felicito. Mientras numerosos antropólogos han realizado estudios en variadas comunidades campesinas del Perú en un esfuerzo por investigar el funcionamiento actual de la reciprocidad, otros, ¿ves? Mientras unos, otros, ¿te das cuenta? Muy bien, hemos realizado perfecto este ejemplo. Otros han comparado culturas antiguas cuya característica común fue el desconocimiento del dinero. Tenemos este rastro, ¿no? Esta palabrita clave, otros. Pasamos. Vamos a elegir nuevamente otra alternativa que contenga pues las palabras exactas. Esta estrategia es contundente, muy eficaz. Tenemos letra A, por supuesto, no obstante, B, sin duda, a pesar de ello, C, también además, D, indudablemente y por lo tanto, E, realmente, pero. ¿Cuál será la respuesta? Recuerda que en la última parte nos está dando pues una explicación prácticamente de la consecuencia, ¿no? Es una concesión prácticamente. Esta estrategia es, a ver, excelente, muy bien. Es indudablemente contundente y por lo tanto nos está dando una respuesta, ¿no? Muy eficaz. Muy bien. Excelente respuesta, entonces. Pasamos. 8. 8 nos dice, era un tipo elocuente. Expresaba claramente sus ideas. Su elocuencia no correspondía a sus actos. Mira, era un tipo elocuente. Es decir, ¿no? Expresaba claramente sus ideas. Eso se refiere. ¿Qué significa elocuente? Aquella persona que expresa claramente sus ideas. Su elocuencia no correspondía a sus actos. Ah, aquí ese no está contrastando. Mira, está contrastando, se está oponiendo. Frecuentemente sus palabras y sus hechos entraban en flagrante contradicción. Bien, tenemos esto es, por eso, no obstante. En otras palabras, además, por ejemplo, vale decir, sin embargo, por el contrario, en realidad, no obstante, porque, además, también, realmente. A ver, ¿cuál será? ¿Cuál será la respuesta? Bien, a ver, vamos a ver la respuesta que nos dan. Y la respuesta es, pues, la letra C, ¿no? Nos dice, recuerda, hay un contraste con el no. Cuando no hay un contraste significaría sin embargo o no obstante, que también son lo mismo. O un pero también pudo haber sido, ¿no? Era un tipo elocuente, vale decir, o en otras palabras, ya, aquí estaba perfecto. Vale decir, expresaba claramente sus ideas. Además, o sin embargo. Sin embargo, su elocuencia no correspondía a sus actos. Ah, está contrastando, ¿ves? Sin embargo, su elocuencia no correspondía a sus actos. Por el contrario, frecuentemente sus palabras y sus hechos entraban en flagrante contradicción. ¿Bien? En la primera parte, excelente, pero la segunda y la tercera no cumplía ya. ¿Bien? Vamos, vamos, seguimos. Otra vez, aquí tenemos otro ejemplo. La realidad y los deseos se confunden. Es necesario distinguir entre lo real y lo deseable. No frustrarnos en el propósito de alcanzar el objetivo. A menudo porque además de, aunque además para, por lo tanto también con la finalidad de, con frecuencia asimismo a causa de, frecuentemente por ello a fin de. ¿Cuál será la respuesta correcta? A ver, ahí está. Excelente. Muy bien. Muy bien por tu participación. Excelente, Anderson. La letra E.
Frecuentemente la realidad y los deseos se confunden. Por ello, es necesario distinguir entre lo real y lo deseable, a fin de no frustrarnos en el propósito de alcanzar el objetivo. ¿Bien? Muy bien. Muy bien, la letra E. Aplausos para su compañero, que lo ha hecho muy bien. Muy bien. Tenemos pues oraciones eliminadas. Recuerda que su participación es importante. El día de hoy es prácticamente la última clase. La próxima, es decir, el día viernes 24 tenemos el examen final. ¿Ya? En el examen final nadie debe faltar, nadie, 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 porque es la última oportunidad que tienen para poder, perdón, la única oportunidad que tienen para poder brindar esa evaluación. Bien, te felicito, Anderson, por tus comentarios, por tus participaciones. Eso también te va a beneficiar mucho en tu nota. ¿Ya? Así que les pido por favor que todos estén participando por el chat. Nayeli también, bienvenida. Así que tienen que estar pues atentos, ¿bien? Oraciones eliminadas. Ya, hemos terminado lo que era término excluido, hemos terminado lo que eran oraciones incompletas, ahora oraciones eliminadas. Son aquellas oraciones que, como su mismo nombre dice, se suprimen, se eliminan. ¿Bien? 1. Las primeras manifestaciones teatrales aparecieron en Grecia como rituales religiosos. Luego vienen la tragedia y la comedia. Ya nos está dando a conocer cuáles son las primeras manifestaciones teatrales, la tragedia y la comedia. 2. El teatro continúa en la Edad Media como una manifestación litúrgica o religiosa, pero poco a poco se va paganizando saliendo a calles y plazas y a las ferias. 3. Las plazas pequeñas o grandes devinieron en el espacio ideal para las manifestaciones teatrales. 4. Durante el romanticismo, el drama romántico y la comedia son reflejos de la vida cotidiana para luego transformarse en un teatro con ideas sociales, morales y políticas. 5. El teatro contemporáneo toma diferentes formas, pero su mensaje siendo el mismo. Cada autor y cada escuela le da un sello particular influenciado por el movimiento social y político que vive. Bien, ¿de qué se habla en todo el texto? De las manifestaciones teatrales. ¿Cuál es la oración que no aporta a ello? Que no tiene nada que ver con esa idea del teatro. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la oración que debemos quitar? Porque no aporta al texto. Vamos, vamos. Pueden mencionarlo en el chat, por favor. Ajá, muy bien. A ver, Nayeli, participaciones también, por favor. Escriban en el chat, porque ahorita tengo notas de Anderson que están muy bien. Y la respuesta sería la letra C. Muy bien. Las plazas pequeñas, si bien es cierto, donde ellos pues manifestaron sus acciones teatrales, pero no aporta, pues, ¿no? Con lo que es la idea real, la idea principal, que son pues la tragedia y la comedia. Bien. Muy bien. Seguimos. Felicitaciones, la letra C es la respuesta correcta. Vamos completando su libro también, por favor. Completen en su libro. 1. El cálculo del volumen de los cuerpos generalmente se realiza a través de fórmulas y de manera indirecta. 2. Por ejemplo, el volumen de un cono se determina multiplicando la tercera parte de su área por su altura. 3. La palabra calcular como sinónimo de considerar es reflexionar sobre algo con atención y cuidado. 4. En el caso de los cuerpos regulares, el cálculo de su volumen se determina fácilmente mediante fórmulas. 5. En el caso de los cuerpos regulares, el cálculo de su volumen se determina fácilmente, mediante fórmulas, ¿no dice, no? Ese 4 y 5, ese 5 está mal. Bórrenlo, por favor. Bórrenlo de su libro, porque se repite con la 4 y es lo mismo. 5. No ocurre lo mismo con cuerpos irregulares, como los objetos, lo mismo con cuerpos irregulares, como los objetos de la vida real, para cuya medición se requieren métodos más complejos. Bien,
Acá tenemos un pequeño fallo de su libro. Esa partecita no, me he olvidado de anularlo. De ponerle una línea aquí. Bien. Recuerden que, bueno, yo estoy solamente copiando lo que está en su libro, no lo puedo modificar. Bien. Yo le iba a poner una línea aquí para que no se viera, pero bueno. Me confié y me olvidé de ponerlo. ¿Cuál será la alternativa que contenga la oración que no tenga nada que ver con el cálculo del volumen, ni con que sean pues cuerpos regulares e irregulares? ¿Cuál será la opción que no va con el texto? No tiene nada que ver. Excelente, muy bien. Nayeli, ¿tú también vas a participar, hija mía? Tú puedes. Vamos, vamos, utilicen el chat. Excelente, muy bien, Anderson. La letra C no tiene nada que ver con el cálculo del volumen. Nos está explicando qué significa calcular, perdón, pero no nos ayuda en nada, pues, ¿no? Es una oración que no suma. Bien, pasamos. Nuevamente vamos a elegir la oración que no pertenece. 1. En la superficie terrestre existen dos áreas cuyas temperaturas en muchos casos no superan los 0 grados centígrados y donde los mares contienen grandes masas de hielo flotante. 2. Los mares polares contienen diversas especies de animales y plantas que sirven de alimento a las ballenas. 3. Estas áreas corresponden a los círculos polares Ártico y Antártico. 4. El Ártico está situado a 66 grados con 32 al norte de Ecuador. 5. El círculo polar antártico, que está situado a 66 grados con 12 al sur del Ecuador, rodea el continente casi en su totalidad. ¿Cuál es la oración que no provee de la idea principal, que está hablando de las temperaturas, está hablando de, pues, la situación de los polos, ¿no? Los círculos polares? ¿Cuál será? A ver, aquí nos dice la B, vamos a ver. Exacto, muy bien, la letra B, con la número 2. No tiene nada que ver, ¿no? Están hablando de la superficie terrestre, las áreas, estas áreas, ¿cuáles son? Las dos que acabo de mencionar, que son el Ártico y el Antártico. Bien, los mares polares no tendrían nada que ver. Muy bien, Anderson, excelente. Tienes una racha de respuestas excelentes. Bien, la siguiente. Los cetáceos utilizan el sistema de ecolocación similar al de los murciélagos. 2. La palabra cetáceo viene del latín cetus, que significa animal grande, y del griego ketos o monstruo marino. 3. Emiten, ¿quiénes? Los cetáceos, obviamente, ¿no? Un sonido en su garganta que se propaga en el mar y rebota a ellos. 4. Según cómo perciben este eco, reconocen las características de la superficie, la forma de los objetos y la distancia a que se encuentran. 5. Esto les permite cazar en la oscuridad, como también reconocer su territorio. Bien, ¿cuál es la oración que se va? Estamos hablando de cómo los cetáceos se van a ubicar, cómo se van a trasladar, cómo van a poder ellos pues evidenciar qué es lo que hay adelante. Ellos emiten sonidos, al igual que los murciélagos, ¿no? Dice, ¿no? Emiten sonidos y ellos sienten, ¿ya? ¿Qué es lo que hay adelante cuando el sonido pues golpea algo que está adelante y cambia? ¿Bien? Cuando no cambia el sonido y no repercute, entonces es allí donde no varía, digamos que, o sea, no sienten que haya algo delante. Es un animalito muy curioso en ese aspecto. Bien, nos dice Anderson la letra B, obviamente. Vamos a denotar que sí, ¿no? La letra B. No tiene nada que ver, en este caso, con el sonido, con la ecolocación, que es pues prácticamente propia de los cetáceos. Bien, si bien es cierto, nos dice qué significa, que está muy bien, pero no nos dice sobre el sonido, no está yendo con la idea principal del texto. Aquí no estamos hablando de la descripción, sino estamos hablando de cómo es que ese se traslada, ¿no? Bien, muy bien, la letra B, excelente. Vamos por favor solucionando el libro. Y tenemos por último
Muchos trabajadores están expuestos a determinados agentes nocivos en su ambiente laboral. 2. La exposición a dichos agentes puede originar enfermedades muchas veces crónicas y terminales. 3. Las causas de este tipo de patologías pueden ser físicas, químicas o por radiaciones. 4. La protección de la salud mediante el uso de equipos protectores es importante. 5. Así, la exposición a los rayos X puede generar diversas selecciones cuyos riesgos dependen del tiempo de exposiciones a los rayos. ¿Cuál es la oración que se debe eliminar? Porque no aporta, no hay mayor pues relevancia en su estructura. ¿Cuál es la oración que se debe ir? Ya tenemos una respuesta por acá. ¿Cuál es? A ver, a ver, a ver. ¿Seguro? La A. A ver, vamos a ver. Recuerda que muy pocas veces podemos nosotros eliminar la letra A porque es prácticamente la parte esencial. Bien. A ver, tendríamos que buscar otra situación. A ver. En el caso de ese texto, tenemos, pues, ¿no? Muchos trabajadores están expuestos, ya. Sí, es verdad, muchos trabajadores están expuestos a determinados agentes nocivos. ¿Cuál no está hablando de esta exposición de los agentes nocivos? No hay mucha relevancia en eso. Ah, ya te diste cuenta. Muy bien. La letra D, ¿no? La letra D no tiene nada que ver con la exposición de los trabajadores a a estos agentes nocivos. Por ejemplo, las personas que vivían en Chernobyl, ¿no? Y que trabajaban en esa planta nuclear, ellos están expuestos a todo tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque estaban trabajando en esa planta. Y por lo tanto, si bien es cierto, la protección de la salud es importante, no aporta pues esta oración gran relevancia a ese texto. Bien, porque se está hablando de la exposición a agentes nocivos. Y nos están ejemplificando también con los rayos X. Hay radiólogos, que son las personas que sacan los rayos X, que están también expuestos a esto, a estos agentes nocivos. Bien, pasamos. Comprensión de lectura. Bien, aquí también hay una parte bien bonita, ¿no? La comprensión de lectura. Nos dice, antes de Gutenberg, mira, Gutenberg que ha pues realizado la invención de la imprenta, había solo 30.000 libros en Europa. La mayoría estaba constituida por Biblias o comentarios bíblicos. Hacia el año 1500, gracias a Gutenberg, había 9 millones de libros de diferentes temas. Los folletos y otros materiales impresos afectaron a la política, la religión, la ciencia y la literatura. Por primera vez, las personas que no pertenecían a la élite canónica, es decir, digamos, no eran religiosos, lo dice, ¿no? O religiosa, tenían acceso a la información escrita. Internet, la red interactiva global, transformará nuestra cultura en forma tan radical como la imprenta de Gutenberg transformó los tiempos medievales. ¿Bien? Nos dice entonces que en la antigüedad, pues, la revolución fue la imprenta, ¿verdad? Porque gracias a la imprenta podemos tener, pues, los libros, porque digamos que eran como fotocopiadoras en ese entonces, donde podían hacer libros masivamente. Sin embargo, en la actualidad, la revolución fue pues el Internet, esta red donde podemos nosotros interactuar en todo momento y con cualquier persona en cualquier tipo de lugar. ¿Bien? ¿Cuál de las siguientes oraciones sintetiza mejor la idea principal del texto? A. La imprenta de Gutenberg produjo la mayor transformación cultural de la humanidad. B. Internet transformará nuestra cultura en forma radical y negativa. Dice radical y negativa. C. Los grandes afectados por la imprenta de Gutenberg fueron la política, la religión, la ciencia y la literatura. Recuerden que tenemos que sacar de la idea principal del texto.
Al igual que la imprenta de Gutenberg, Internet transformará radicalmente la cultura en el mundo. Dice radicalmente. Gutenberg e Internet ha transformado radicalmente la cultura de la humanidad. ¿Cuál será la respuesta correcta? A ver, ¿cuál será la idea principal? Recuerden que si se acaba el tiempo, nosotros volvemos a integrarnos, volvemos a estar aquí, porque si no, ¿qué nota les pongo? Bien, tengo hasta el momento a Anderson y a Nayeli, quienes son pues los que están participando constantemente. Bien, vamos entonces a resolver la pregunta, y la pregunta nos dice que es pues la letra E, ¿verdad? Muy bien, han transformado radicalmente la cultura de la humanidad. Muy bien. Porque acá nos dice, ¿no? Transformará nuestra cultura en forma tan radical como la imprenta de Gutenberg. Muy bien. La letra E. ¿Bien? La letra E es la respuesta. Felicitaciones, Anderson, por tu comentario. Nayeli, por favor, te voy a invitar también a que comentes también por el chat cuál es la respuesta correcta. Y nos integramos nuevamente, pues, por el Zoom, ¿ya? El Zoom. Recuerden que ni bien se acabe, nos volvemos a integrar para poder así seguir con la clase. Bien, voy a dar por terminada esta parte de la sesión y vamos a integrarnos nuevamente por el otro link, que ya está aperturado, miren. Ya está aperturado. Vamos a dejar aquí para que podamos tener el minuto completo, ya de los 40 minutos. Y luego vamos a pasar ahora a el otro link para que podamos así seguir con la clase con naturalidad, con normalidad, sin ningún tipo de interferencia. Bien, vamos entonces al otro link, por favor, los espero. Los espero en el otro link.